Aunque sus exministros y seguidores intentan decir que no, está claro que el anterior gobierno optó por no nivelar el precio de los combustibles y afectar de esa manera el Fondo de Estabilización, que de paso también afecta a Ecopetrol y al gobierno. Marta Olaya. Mónica, la gasolina corriente aún le faltan 2.000 pesos para alcanzar su precio internacional. El problema es el diésel, que por presiones políticas y de los empresarios del transporte de carga sigue siendo subsidiado con unos 10 billones de pesos. El incremento que ha tenido durante 11 meses consecutivos la gasolina, que ha pasado de 9.000 pesos a 14.000 pesos por galón para reducir el déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, que al cierre del 2022 llegó a los 36 billones de pesos, ha sido blanco de críticas por parte de la oposición. La gasolina no está cara por culpa de Duque, está cara porque tiene precios internacionales altos y el gobierno no quiere subsidiarla. Y aunque el exministro de Hacienda del gobierno Duque, José Manuel Restrepo, argumenta que se dejó saneado el Fondo de Estabilización de Precios, el déficit siguió creciendo por no incrementar los precios de los combustibles. Pese a las críticas por esta medida impopular que le tocó sortear al actual gobierno, el exministro de Duque reconoce que sí se deben subir los precios de los combustibles, incluido el ACPM, aunque en su trino tildó de abusivos los incrementos. Claramente el gobierno va a tener que ir aumentando de manera gradual tanto ACPM como gasolina motor corriente para ir continuando en lo que el marco fiscal que yo formulé en 2022 señaló como la hoja de ruta de aquí en adelante. El mismo Comité de la Regla Fiscal le recomendó en abril de 2022 al gobierno Duque aumentar los precios de los combustibles para ir reduciendo el billonario déficit. El mandatario se abstuvo por el costo político que implicaba la medida, dejándola en manos de su sucesor. Cosas de la injusticia. Aunque la brecha en el precio de la gasolina ya se está reduciendo y el alza terminaría cuando el galón llegue a los 16.000 pesos, si no se sube el precio de la CPM, el déficit acumulado solo por el diésel superaría los 10 billones de pesos al año. Porque el déficit es real. El diésel se encuentra en unos niveles que son insostenibles. Cada día que no se suba el precio de la gasolina le genera un déficit de 10.000 millones de pesos a la nación. Detener el alza en el precio de los combustibles impactaría directamente la estabilidad financiera y la calificación de deuda de Ecopetrol, como lo advirtió esta semana un informe de la Contraloría. Desde ya el gobierno analiza medidas para no impactar al sector camionero con el incremento en el precio de la CPM que iniciaría el próximo año. Los precios de los combustibles deben subir en este gobierno para compensar el vacío en el Fondo de Estabilización que dejó el gobierno pasado. La gasolina ya comenzó a subir hacia el precio internacional, pero aún no lo hará el ACPM. Marta Olaya. Mónica, el gobierno sabe que el precio del diésel tiene que subir, pero va a esperar que ceda aún más la inflación de alimentos, porque subir ya el precio de este combustible, según los cálculos, impactaría de inmediato también el precio de algunos alimentos. Aunque el aumento en el precio de la gasolina, que ya alcanza un promedio de 12.300 pesos por galón y que en la inflación pesa el 3%, los costos de este combustible seguirán subiendo hasta reducir el déficit en el Fondo de Estabilización de Precios que dejó el gobierno pasado. La estrategia. Para la CPM no se prevé un aumento este año para no impactar el precio de los alimentos, que ya completa 2 meses consecutivos a la baja. Estamos cerrando la brecha por el lado de gasolina y después procederemos a ver qué hacemos con el diésel, pero tendremos que cerrarla. Me gustaría que, así como nos están pidiendo que cumplamos rápidamente con eso, lo hubieran hecho con el gobierno Duque, que nos dejó el déficit. El ministro fue enfático en que estos subsidios, incluido el de la CPM, tienen que desaparecer definitivamente. En el mediano plazo el país tiene que eliminar todo el subsidio de la gasolina y nivelar con precios internacionales. No podemos seguir manteniendo esa brecha y eso es una irresponsabilidad del gobierno pasado. Los transportadores han advertido que de aumentarse el precio del diésel se impactaría el de los alimentos, por lo que el incremento debe ser progresivo.
Mientras la brecha en los precios de la gasolina es de 4.000 pesos por galón, la de la CPM es de 9.000 pesos por galón, lo que significa que el déficit seguirá aumentando en la medida que no se empiece a hacer un ajuste en el precio de la CPM. La catástrofe económica de Reficar hubiera podido evitarse si el gobierno de Álvaro Uribe hubiera escuchado a su ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Él advirtió que ese proyecto afectaría el balance fiscal de la nación. Guillermo Gómez. Carolina, pero la decisión del gobierno era adjudicar ese contrato. El delegado del presidente y el presidente de Ecopetrol se jugaron por la adjudicación. En 2004, cuando el primer gobierno de Álvaro Uribe estudiaba la posibilidad de modernizar la vieja refinería de Cartagena, el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, y como tal cabeza del grupo de funcionarios que debía revisar la viabilidad económica del proyecto, fue el único que advirtió sobre los grandes riesgos que corrían Ecopetrol y las finanzas públicas con ese plan. La inversión que hará Ecopetrol para financiar el plan maestro de Cartagena afecta el balance fiscal de la nación, porque tiene que comprometer buena parte de sus ingresos y sus inversiones para ejecutar el proyecto. En un memorando de la fecha sobre el impacto fiscal que sufriría el país si se ejecutaba el proyecto, Carrasquilla fue premonitorio. Asume el riesgo de construcción y de los contratos de servicios prestados por terceros. Esta situación indica que Ecopetrol asume el riesgo completo del proyecto. El análisis de Carrasquilla cayó en el vacío. El presidente de Ecopetrol, los miembros de la Junta Directiva de la Petrolera y quienes asistían a las reuniones del Consejo de Política Económica, COMPES, que actúa bajo la dirección del presidente de la República, desoyeron sus palabras. Solo la ministra Cecilia María Vélez fue solidaria con la reticencia del ministro de Hacienda. El presidente de Ecopetrol del momento, Isaac Yanovich, quien amenazó con renunciar si no se aceptaban sus peticiones, y el delegado del presidente Uribe, Fabio Echeverry Correa, fueron los principales impulsores de Reficar. Los inversionistas no pueden defraudar a Colombia. 3 años después de la adjudicación, que fue en 2006, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, visitó Suiza, sede de la multinacional Glencore, que no tenía ninguna experiencia en construcción de refinerías. Uribe le reclamó al presidente la firma por qué no había hecho nada, salvo comprometer dineros en compras sin justificación contable. Hemos sido muy claros en exigir que empiecen las obras de la refinería de Cartagena. Esto no puede seguir de dilación tras dilación. Glencore se quedó con el jugoso contrato de ampliación de la refinería y de reconexión con la vieja planta cuando empuja con Petrobras, la empresa brasilera más prestigiosa de la época, le ganó a esta en una curiosa sesión en que Glencore ofreció primero $300 millones frente a 595 millones de Petrobras. En un segundo tiempo, Glencore, que estaba lejos del precio secreto establecido por Ecopetrol y que era de $625 millones, milagrosamente ofreció 5 millones por encima, es decir, 630 millones, mientras que Petrobras, consecuente con su valoración inicial, subió a 600 millones, dándole así paso a que Glencore fuera el ganador.